El año 2022 recién acaba de comenzar y ya durante el mes de enero los planes que yo tenía para el año han cambiado y con esos cambios también necesito una agenda en la que pueda colocar todas las cosas que necesito hacer. Agraciadamente todavía en el mes de febrero podemos conseguir agendas para el principio del año y decidí que la mejor opción para mí para organizar todo lo que necesito organizar es la agenda Happy Planner. Mi despliegue favorito de agenda Happy Planner es el despliegue vertical rayado y agraciadamente conseguí una agenda que tiene ese despliegue y que también me gusta mucho el diseño y los colores que tiene. Sin embargo, sabemos que la agenda básica solamente tiene las páginas básicas de meses y años y poco a poco tenemos que adaptarla a nuestras necesidades. Así que te voy a mostrar los 3 primeros cambios que le hice a mi agenda para adaptarla a mis necesidades particulares. El primer cambio es simplemente añadirle un cartapacio para documentos adicionales. Este cartapacio que tengo aquí fue de hecho uno que estaba incluido con una agenda que compré algunos años atrás. Era una agenda para maestros y era la que mejor se adaptaba para mi trabajo, así que decidí comprar esa agenda y he mantenido el cartapacio desde ese momento. Lo he movido de agenda en agenda y en este momento se acaba de mover a mi agenda para el año 2022. El segundo cambio que hice fue añadir hojas de notas al final de los meses de la agenda. De hecho, como estoy en este momento en el mes de febrero, solamente añadí páginas de notas al final del mes de febrero. Y una vez el mes termine, cualquier hoja que haya usado se va a quedar junta con las hojas del mes de febrero y las hojas en blanco se van a mover al final del mes de marzo y así consecutivamente con todos los meses. Las que use se quedan con el mes en que se usaron y las hojas en blanco se mueven al siguiente mes. Al momento añadí solamente 10 hojas y si logro consumir todas esas hojas, entonces añado más en el mes que haga falta. El último cambio que te quiero mostrar al momento es algo que aprendí usando agendas de otra marca. Para mi trabajo, yo uso agendas de la marca Franklin Covey, o por lo menos hasta este año voy a usar agendas de la marca Franklin Covey. Y una característica que esa marca tiene es que con todas las agendas anuales, al final incluyen los despliegues mensuales para el año siguiente. Quiere decir que si adquieres una agenda para el año 2022, al final vas a tener los despliegues mensuales para el año 2023, lo que a mí me parece una idea genial en caso de que surja un plan para el siguiente año y tengas que anotarlo en algún sitio. Qué mejor manera que tenerlos realmente en los despliegues mensuales. Para eso estoy usando el paquete de calendarios mensuales que Happy Planner lanzó hace par de años atrás. Hace un tiempo atrás hice un video sobre este producto de los calendarios mensuales y te voy a poner el enlace en la parte de abajo para que puedas ver todos los detalles de ese paquete de calendarios mensuales que aunque al momento se ha vuelto un poco difícil de conseguir, es realmente un muy buen producto. Este paquete solamente tiene los meses del año uno detrás del otro, sin espacio para colocar
páginas entre medio de los meses y es un paquete práctico para llevar a ciertas records de cosas que quieras recordar, y en este caso a mí me parece que es ideal para usarlo al final de mi agenda detrás del mes de diciembre para que sea el calendario de planificación adelantada para el año siguiente. Así que aunque al momento todavía no he identificado los meses y no he colocado la fecha, sé que tengo los 12 meses del año 2023 ya aquí incluidos, y en caso de que surja cualquier tipo de plan que yo necesite saber para el año siguiente, tengo un espacio donde colocarlo preliminarmente, y cuando ya haya comprado la agenda que yo quiera para el año 2023, simplemente me tengo que referir a este calendario que tengo y pasar todas esas notas de este calendario preliminar a el calendario nuevo. También al final de la agenda voy a hacer una adaptación de la idea de las agendas Franklin Covey. Esta última página la voy a dividir en 3 sesiones para los años 2024, 2025 y 2026. La realidad es que mi vida no es tan emocionante para que yo tenga que planificar tanto por adelantado, pero nunca se sabe qué es lo que necesitamos saber por adelantado, y tener esos espacios para tomar notas rápidas y poder transferir esas notas cuando sea el momento propicio en las agendas adecuadas es realmente lo que me parece una buena idea, un buen plan, una onza de prevención dentro de las posibilidades de poder planificar nuestra vida. La realidad es que para muchas personas estos pasados 2 años, el 2020, el 2021, han sido particularmente estresantes y han tenido que adaptar la forma en que hacen muchas cosas en su vida. En mi caso, el estrés de estos últimos 2 años, el 2020 fue un año bastante impactante. En mi caso personal, el 2021 fue mucho más impactante que el 2020, y esos años me enseñaron que para manejar mi estrés tengo que tratar de mantenerme lo más organizada posible. Otra situación es que yo tuve COVID, y cuando terminó todo mi periodo de cuarentena, uno de los síntomas que me ha quedado es falta de concentración y un poco de memoria corta. Me he vuelto un poco olvidadiza después del COVID, así que estoy pensando que estas técnicas y estas herramientas preventivas de planificación me van a ayudar con ese problema que tengo en el momento. No sé si ese va a ser un problema temporero o permanente, así que de momento voy a pensar que va a ser permanente y que estoy creando soluciones para el futuro, y si la situación mejora por sí misma, pues será maravilloso, y voy a haber aprendido nuevas técnicas para organizar mi vida. Así que ahí tienen los 3 primeros cambios que le he hecho a mi nueva agenda. Te agradezco mucho tus me gusta y tus suscripciones, y aquí arriba te voy a dejar el enlace para el video sobre el paquete de calendarios mensuales que hice anteriormente. Nos vemos en una próxima ocasión.